Información ahí interesante que desde ayer se estaba debatiendo, que era sobre, bueno, prohibir la condonación de impuestos, un paso fundamental contra la desigualdad. Durante la conferencia de antier, el presidente firmó un decreto para comprometerse a no condonar impuestos ni accesorios a los grandes contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales. El decreto constituye un paso fundamental para avanzar hacia un sistema tributario sin privilegios y que contribuye a combatir la extrema concentración de la riqueza, dice por acá diferentes organizaciones, entre ellos Fundar. ¿Cómo está viendo cómo están valorando Fundar esta información y qué información tienen también al respecto ustedes? Carlos Brown Solá, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar. Buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días, gusto en saludarte. ¿Qué es lo que se hacía antes y qué es lo que se intenta hacer ahora? Pues de entrada, hacer notar que la firma de un decreto como el que, vale la redundancia, acaba de firmar el presidente esta semana para dejar de perdonar impuestos a grandes contribuyentes es un mensaje político importante. Ya lo decías en la introducción, que tiene mucho que ver con el combate a las desigualdades en un país de extremas desigualdades. Entonces no es un mensaje cualquiera, ¿no? Aunque el decreto por sí mismo como una figura jurídica no tenga tanta relevancia, no es un instrumento tan importante, el mensaje político es muy grande. ¿Por qué? Porque en las últimas dos administraciones habíamos tenido con el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto condonaciones y cancelaciones fiscales enormes. Es decir, personas que debían pagar sus impuestos, ya sean físicas o morales, es decir, empresas o contribuyentes personas, no lo hacían, dejaban de hacerlo y sistemáticamente el Estado mexicano les perdonó impuestos por medio de programas de amnistía. Y ahora un presidente dice, no lo voy a hacer, firma un decreto por el cual dice que no va a pasar durante su sexenio, aunque es importante que mientras haya la voluntad del presidente, porque un decreto solamente es voluntad presidencial, esto no va a pasar, pero necesitamos que esto sea durante todos los próximos sexenios, que esto sea futuro y que haya unas reglas claras al respecto. Entonces, de entrada es un mensaje importante porque rompe la inercia de los sexenios anteriores. ¿Cuánto se condonaba, por ejemplo, en sexenios anteriores? Mira, el dato que había dado el presidente esta semana era de alrededor de 460, 440 mil millones de pesos. Los datos que tenemos en Fundar a partir de información pública que publica el mismo SAT es que entre 2007 y 2018 esta cifra asciende a 628.900 millones de pesos, que es 57% más de lo que había dicho el presidente en la mañanera, y es poco más del presupuesto que se aprobó en salud en 2019, para ponerlo un poco en contexto. Ahora, las condonaciones fiscales son una cosa. Las condonaciones tienen que ver con perdonar impuestos y adeudos fiscales. Pero luego está otra figura que son las cancelaciones fiscales, y esta diferencia es importante, porque las cancelaciones fiscales se incurren cuando el SAT suspende todo intento de cobrar los créditos que tenía pendientes. Esas cancelaciones fiscales son 60% más grandes que las condonaciones que acabo de decir. Es decir, podrían alcanzar 1.1 billones de pesos. Un poco en perspectiva también, esto es entre una cuarta y una quinta parte del presupuesto federal de cada año. Es decir, es un monto considerablemente grande, no son montos pequeños. Bien, ¿a quién se le condonó, por ejemplo? Pues, de acuerdo a información de Reforma, que ayer publicó en su Sí, es primera que estuvo plana muy una amplia, lista ¿no? completa. De hecho, ¿Perdón? que estuvo muy amplia esa información publicada, te digo. Sí, y digamos, nosotros tenemos un proceso, un juicio, digamos, una serie de amparos y unos juicios abiertos por ello, pero Reforma ayer publicaba una serie de firmas que litigan la Secretaría de Condonación, que van desde empresas de servicios financieros, del sector inmobiliario y de construcción, muchas tiendas departamentales, muchas empresas relacionadas con farmacéuticos y químicos, es decir, de las grandes empresas que te puedan venir a la mente en el día a día o que puedas toparte en el día a día, prácticamente ninguna se salva. Las grandes empresas que nos brindan bienes y servicios en el país han sido las grandes beneficiarias de las condonaciones y de las cancelaciones de impuestos en este país. Por lo menos de condonaciones sí sabemos, de cancelaciones no sabemos absolutamente nada. Ni montos, ni personas,
ahí sí estamos en ceros, digamos, ha sido una secrecía total. ¿Bajo qué criterio, Esa es la otra, que no tenemos, una de las cosas por las que Fundat lleva muchos años peleando no es solamente que haya transparencia respecto a quién y cuánto se le perdona, porque esto tiene que ver totalmente con el dinero público de todas y todos los mexicanos. También nos gustaría saber qué pasa con los criterios, cómo se decide que a alguien se le perdone o se le dejen de perdonar impuestos en este país. Eso no lo tenemos. Es un problema a nivel regional, es decir, América Latina tiene un problema serio con el tema de los criterios para otorgar estos perdones, y es fundamental que la ley regule que si el SAT va a brindar, digamos, en general lo que esperaríamos es que no haya condonaciones fiscales, pero también admitimos que hay casos particulares en los que sí se tienen que dar condonaciones, ya sea por desastres naturales, ya sea por alguna emergencia, ya sea por una situación económica, y desde Fundar decimos, esas excepciones tienen que estar bien reguladas, tienen que tener criterios muy bien definidos y explicaciones claras, para que cuando vuelva a pasar en el futuro haya certidumbre sobre a quién se le están entregando estas condonaciones y cancelaciones. Sin duda alguna. Y que sea transparente, pues, ¿no? Vaya. Totalmente, nombres y montos, es fundamental esto. Es un tema de confianza, es decir, en un país que ha dependido durante muchos años de los ingresos petroleros, como ha sido el caso mexicano, en donde esto empieza a cambiar y, digamos, las aportaciones que hace cada persona de sus impuestos, ya sea en el recibo de nómina, ya sea en la declaración anual, ya sea cada vez que se compra algo y se paga IVA, es fundamental que sepamos que hay una confianza por parte del contribuyente de que su dinero es una contribución justa. Esto nos habla totalmente de una injusticia fiscal, donde grandes contribuyentes han sido los beneficiados en un país de extrema desigualdad, donde los grandes contribuyentes concentran una enorme parte de los ingresos y la riqueza del país. Imagínate qué hubiera hecho el país con 628.937 millones de pesos. De entrada, 628.000 son, yo creo que para todo, Sonora tiene un presupuesto de alrededor de 60.000 millones de pesos, por ejemplo, en lo que va sí, de en este año, aproximadamente sí. 63.000. Es el 10% de ese presupuesto. Es decir, De entrada, duplicar los servicios de salud. de O sea, entrada, de es entrada, decir, duplicar el dinero que se asigna a los servicios de salud no, 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 es que están increíble. enfrentando. ¿Perdón? Dobleteas el presupuesto en Exacto, todos los estados. Por ejemplo, en Sonora le hubieras dado exactamente, 60.000 más, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Que es una suma de exactamente. 10 años, pues sí, un periodo de 9 años, ¿no? Hay que decirlo también, de aproximado, 11 años. Es decir, Sí, más o menos, 11 años de... pero vaya, es muchísimo dinero que pues no está claro a quién. Ayer sale la lista de reforma y ciertamente lo desglosas así, pero ¿qué no hubiera hecho este país? Y no, pues no se está informando y es lo de siempre, se perdona y se ayuda a las grandes empresas, grandes corporativos y al contribuyente cautivo, ese sí está seguro, maestro. Es decir, al clase mediero, al clase baja, al que paga los impuestos, al que sí paga, a las empresas que pagan a sus cuotas al IMSS, que se pagan al Infonavit, que pagan los impuestos y todas las que pagamos, pues ahí están, esas son seguras, ¿eh? Son Sí, seguras. y el otro mensaje del Estado mexicano es No, que no, no, a no. quien se encuentra fuera de la formalidad laboral, ¿cuál es el incentivo? Si de todas maneras el beneficio se sigue yendo a unos pocos. Entonces, es un No círculo está vicioso, es un huevo diseccionado y por gallina. estado, ¿verdad? Discúlpame, no está diseccionado por estado dividido, ¿verdad? No, 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 no. O sea, la única información que tenemos son personas y montos, pero no para todos además, porque con el amparo que tienen 45 empresas, digamos, hay 45 procesos abiertos con los cuales hay un conjunto de empresas que muy probablemente concentran una cantidad grande de condonaciones, de las cuales no sabemos ni nombre ni monto por ahora. Pero la otra es que las cancelaciones son todavía mayores a las condonaciones, es decir, estos 628 mil millones de pesos son solo una parte de esa bolsa de la que no sabemos mucho. Por otro lado están las cancelaciones que son 1 billón de pesos, que en palabras más explícitas es 1 millón de millones de pesos, que es, de nuevo, una cuarta parte del presupuesto, casi una cuarta parte del presupuesto público federal de todo el país durante un año. Entonces, es el dinero que perdió el Estado, que pudo haber ido a servicios públicos, que pudo haber ido a beneficiar a la población y que se fue a beneficiar a los bolsillos de unas cuantas empresas y personas. Totalmente. Conclusiones. Entonces, ya para cerrar, Pues algo que no te haya preguntado. tenemos en general 4 grandes temas y propuestas que tenemos, que es
Uno, que los beneficios fiscales se otorguen en situaciones extraordinarias, como ya te había dicho, que sean según el nivel de ingresos de las personas. Esto de perdonar grandes cantidades a grandes empresas no puede volver a pasar. Dos, si hay excepciones, tiene que tener criterios muy bien definidos y explicaciones muy claras. Tres, necesitamos ampliar la transparencia, no solamente para saber nombres y montos, para saber si son hombres o mujeres, para saber dónde están ubicados, porque también hay un tema de desigualdades territoriales muy fuertes. Bien me preguntabas ahora, ¿tenemos por estado? No, no lo sabemos. Y no lo podemos saber porque no nos quieren dar esta información. Y cuatro, de verdad tenemos que ahondar en qué pasa con las cancelaciones. Es un mundo de dinero que se está yendo a cancelaciones de las cuales no sabemos absolutamente nada. Esta batalla sigue desde Fundar. Pueden ver el sitio en privilegiosfiscales.fundar.org.mx. Muy bien. Ahí estaremos subiendo todas las actualizaciones sobre esto, sobre los casos que tenemos abiertos para ampliar la transparencia fiscal, y la batalla desde Fundar sigue para ampliar la información que tiene el público sobre estos temas. Muy bien. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho. A ti, muchísimas gracias, Luis Alberto. Un abrazo. Imagínese usted todo lo que se estuvo haciendo y pues insisto, al seguro, al cautivo, usted, al que paga impuestos, seguro a lo que le descuentan, eso se va, ¿eh? Eso se va seguro. Y los demás se van y se arreglaron en lo oscurito. Y bien por este paso fundamental que acaban de dar el presidente. Y ojalá que no, que se vaya en serio, ¿verdad? Y que sea parejo y que pues a los grandes, a los que se debe de castigar o cobrar, se le cobre. En Sonora se liberaron ayer 2 ejemplares, una buena noticia,